Instrumentos de medición, elaborado por Mauricio Maya Ramírez, Estefanía Salazar Cortés, Pedro Acevedo Peña, Juan Manuel González Ramírez, José Enrique García de la Luz. ¿Qué tal a todos? Esperemos que se encuentren bien desde el lugar que vean el video. El día de hoy les explicaremos unos cuantos instrumentos de medición, su uso, para qué sirven y qué son. Manómetro. Un manómetro de presión es un indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o líquido como agua, aceite o aire. A diferencia de los transductores de presión tradicionales, estos son dispositivos analógicos con un dial circular y un puntero accionado mecánicamente que han estado en uso durante décadas. En muchas aplicaciones modernas, el manómetro analógico está siendo sustituido por manómetros digitales con una pantalla digital y características adicionales, tales como incorporación de alarmas y analógica, digital o retransmisión inalámbrica del valor indicado. Tipos de manómetros de presión: manómetros comerciales, manómetros de uso general, manómetros industriales de acero inoxidable, manómetros para procesos industriales, tipo T, precisión elevada y monel húmedo, manómetros diferenciales, manómetros de utilidad rellenables con líquido. Aplicaciones para el manómetro de presión. El manómetro de presión se encuentra entre los instrumentos más utilizados en una planta. Puede verse comprometidos debido a su gran número, la atención al mantenimiento y a la fiabilidad. Como consecuencia, no es raro que en las plantas más viejas se puedan ver muchos manómetros y conmutadores fuera de servicio. Por lo tanto, un objetivo para un buen diseño de instrumentos de procesos consiste en instalar menos pero más útiles y manómetros e interruptores más confiables. Vacuómetro. Es un instrumento destinado para medir presiones inferiores a la presión atmosférica. La medida del vacuómetro no tiene más significado que valorar la caída de presión que se produce en los colectores en función de la abertura de la mariposa y del número de revoluciones. Tipos. Existen varios tipos de vacuómetros. Uno de ellos, el más simple, es el manómetro en U de mercurio. Es un barómetro simplificado en el cual está unido a un recipiente en vacío total. Las dos ramas coinciden. Se intercambian en la tubería de vacío dándonos la presión interior en torr. Funcionamiento general. En lo que se refiere al aforamiento existen varias escalas. Tienen dos puntos o extremos fijos en su aforamiento: el cero, que es el punto de partida, o sea el punto atmosférico normal, y el máximo, que corresponde al vacío, donde no actúa la presión atmosférica. Por lo tanto, entre los valores extremos de las escalas existe una diferencia de 1033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las principales escalas en aforamiento de los vacúmetros son: aforamiento en metros columna de agua, en el cual el espacio comprendido entre el cero y el máximo ha sido dividido en espacios que equivalen cada uno un metro, es decir, que habrá unos 10 espacios y una pequeña fracción final que corresponden a 33 centímetros finales. Hay que tener en cuenta que en muchos casos la escala solo comprende de 0 a 10, ya que en la práctica las bombas de vacío no pueden llegar a presiones tan elevadas. El vacío se quita lentamente, pues si no, por lo que respecta al vacúmetro, el mercurio de este puede llegar a romper el tubo donde se encuentra, al golpear fuertemente el extremo cerrado. Si se deja entrar rápidamente el aire, la escala se puede deslizar y con ella se mide la diferencia de nivel en las dos ramas dándonos la presión interior. Usos. Se utiliza tanto en la industria como en el campo de la investigación científica y técnica. Sensor de presión. Un sensor de presión es un instrumento compuesto por un elemento detector de presión en el que se determina la presión real aplicada al sensor. Utiliza distintos principios de funcionamiento y otros componentes que convierten esta información en una señal de salida. Principios de funcionamiento de los sensores de presión. Los sensores de presión utilizan distintas tecnologías para proporcionar resultados precisos. En la sección a continuación repasamos algunas de ellas. Los sensores de presión con tecnología de galgas extensométricas. Tiene un elemento de detección de la presión en la que se adhieren galgas extensométricas metálicas en el que se aplican galgas de película estrechamente mediante pulverización. Los sensores de presión capacitivos utilizan una cavidad de presión y una membrana para formar un condensador variable. La membrana deforma cuando se aplica presión y la capacidad se reduce de manera proporcional. Los sensores de presión
piezoresistivos. Consisten en una membrana, principalmente de sílico, con galgas extensométricas integradas que detectan la deformación derivada de la presión aplicada. A diferencia de las tecnologías antes señaladas, cuyo principio en funcionamiento se basa en la deflexión de un cuerpo de medición, los sensores de presión utilizan los cambios en la frecuencia de resonancia en un mecanismo de detecto para medir el esfuerzo provocado por la presión aplicada. Dependiendo del diseño de estos sensores, el elemento resonante puede estar expuesto al medio. En tal caso, la frecuencia de resonancia depende de la densidad del medio. En algunos casos, estos sensores son sensibles a los impactos y las vibraciones. Termómetro. Instrumento que sirve para medir la temperatura. El más habitual consiste en un tubo capilar de vidrio cerrado y terminado en un pequeño dispositivo que contiene una cierta cantidad de mercurio o alcohol, el cual se dilata al aumentar la temperatura o se contrae al disminuir y cuyas variaciones de volumen se leen en una escala graduada. Termopar. Un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes unidos en un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o se enfría, se produce una tensión que es proporcional a la temperatura. Las aleaciones de termopar están comúnmente disponibles como alambre. Sensor de temperatura. Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de temperatura en señales eléctricas, que son procesados por equipo eléctrico o electrónico. Hay tres tipos de sensores de temperatura: los termistores, los RTD y los termopares. El sensor de temperatura típicamente suele estar formado por el elemento sensor, de cualquiera de los tipos anteriores. La vaina que lo envuelve y que está rellena de un material muy conductor de la temperatura, para que los cambios se transmitan rápidamente al elemento sensor y del cable al que se conectará el equipo electrónico. Los sensores de temperatura se utilizan para medir el calor, para asegurar que el proceso se encuentre o bien dentro de un cierto rango, lo que proporciona seguridad en el uso de la aplicación, o bien en cumplimiento de una condición obligatoria, cuando se trata del calor extremo, riesgos o puntos de medición inaccesibles. Rotámetro. El rotámetro es un tipo de caudalímetro enfocado en el área industrial. La función esencial es la medición de flujos, bien sea de líquidos como de gases, para así determinar una serie de cualidades, como el caudal. Es un instrumento utilizado para medir caudales, tanto de líquidos como de gases, que trabajan con un salto de presión constante. Se basa en la medición de desplazamiento vertical de un elemento sensible, cuya posición de equilibrio depende del caudal circulante que conduce simultáneamente a un cambio en el área del orificio del pasaje del fluido, de tal modo que la diferencia de presión que actúa sobre el elemento móvil permanece prácticamente constante. Caudalímetro. Un caudalímetro es un instrumento de medida para la medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido o para la medición de gasto másico. Estos aparatos suelen colocarse en línea con la tubería que transporta el fluido. También suelen llamarse medidores de caudal, medidores de flujo o flujómetros. Existen versiones mecánicas y eléctricas. Un ejemplo de caudalímetro eléctrico lo podemos encontrar en los calentadores de agua de paso, que lo utilizan para determinar el caudal que está circulando, o en las lavadoras para llenar su tanque a diferentes niveles. Los caudalímetros funcionan basados en el comportamiento de un fluido que al moverse dentro de un conducto cerrado reduce su presión aumentando la velocidad cuando pasa por un área reducida. El rugosímetro permite medir la rugosidad existente en la superficie de un material determinado. Este mide imperfecciones en superficies en donde se nos sería difícil medir si no fuera gracias a este dispositivo. Los comparadores ópticos son un tipo de instrumento de medición óptico. El principio de medición es similar al de los Los comparadores ópticos son un tipo de instrumento de medición óptico.
El principio de medición es similar al de los microscopios ópticos. El objetivo se coloca en la plataforma y se ilumina una luz hacia el objeto desde abajo. Esto hace que el perfil del objeto o la sombra se proyecte en la pantalla. Se utiliza un sistema óptico telecéntrico para permitir mediciones precisas. Así, las siguientes son algunas ventajas de los comparadores ópticos. Medición sin contacto del objeto. Medición posible incluso para objetos con formas pequeñas o complicadas. A diferencia de los microscopios de medición, no es necesario mirar a través de un lente ocular, lo que hace posible que varias personas realicen observaciones al mismo tiempo. Una máquina de medición por coordenadas o máquina de medición tridimensional es un instrumento de medición directa que utiliza un puntero o palpador físico con el que el operador puede ir tocando el objeto y enviando coordenadas a un fichero de dibujo. El puntero puede ir unido al sistema de registro de coordenadas mediante un brazo o codificador, o puede ser localizado y trazado por un sistema óptico. Hay sistemas que utilizan video, aunque los más comunes y eficaces son los rastreadores basados en los láseres llamados laser trackers. Esos serían todos los instrumentos de medición por el momento. Espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias.